Bien, chicos, vamos a ver composición de funciones. Inicialmente, pues en este video vamos a ver la definición de composición y en videos, en los siguientes videos vamos a ver ejemplos de, de composición de funciones a partir de tablas, de gráficas y de expresiones algebraicas. Bueno, entonces la composición de funciones es una operación que se establece entre dos funciones para dar lugar a una tercera función, que esa sería su composición. Entonces, como sabemos, cuando tenemos una función se establecen dos conjuntos, una relación entre un conjunto de partida, que lo voy a llamar A, y un conjunto de llegada, que le voy a llamar B. Entonces, entre ellos se establece una función que coge un X y mediante una regla, lo voy a llamar acá G, genera un G de X en el conjunto B. Luego el conjunto B es el conjunto de llegada de la función G. Ahora va a aparecer una tercera función, por lo cual va a aparecer un tercer conjunto. Entonces a este conjunto lo voy a llamar C. Y fíjense que si establecemos una función del conjunto B al conjunto C, función que le puedo llamar F, a ver si por aquí me deja, ya. Entonces el conjunto de llegada de G, que es B, ahora va a ser el conjunto de partida de F. Entonces el conjunto de partida coge un G de X y lo convierte mediante la regla F en F de G de X. Es decir, coge un elemento de acá y lo transforma en F de G de X de ese elemento. ¿En qué consiste la composición de funciones entonces? Es en buscar una función que haga esos dos pasos en uno solo, es decir, que tome un elemento de el conjunto A, el conjunto de partida inicial, y lo transforme en un elemento de C. Ese, ese conjunto, perdón, esa función será la composición F compuesto G de X. Y se utiliza este símbolo como una pequeña circunferencia, no un punto, para determinar la función compuesta F compuesta G de X. Vamos a ver con un ejemplo. Tenemos los dos conjuntos. Nuevamente mi conjunto de partida que es A, mi conjunto de llegada que es B, y establezco una función. Entonces cojo elementos de A, en este caso tengo el 2, el 5 y el 7, y los transformo mediante una regla. Esa regla la voy a llamar G. Acá. Vamos a ver qué hace. Pues la al 2 lo transforma en 4, al 5 en 25 y al 7 en 49. Como ya se dieron cuenta, pues coge un X de acá y lo transforma en X al cuadrado. Eso es lo que hace G. G de X va a transformar cada X, lo va a elevar al cuadrado. Bien, entonces miremos una segunda función. O sea que necesito un tercer conjunto. El conjunto de llegada de quién? De la función f, que es esta de acá. Entonces f, ¿qué va a hacer? Va a tomar el 4, va a tomar el 25 y va a tomar el 49 y va a tomar el x al cuadrado y los va a transformar. ¿Cómo? Pues al 4 lo transforma en 18, al 25 en 58, al 49 en 108. Pero ¿cuál será entonces la función f? F de x coge eh, el número, lo multiplica por 2 y le suma 10. Fíjense, al 4 por 2, 8, más 10, 18.
25 por 2, 50 más 10, 58, 49 por 2, 98 más 10, 18. Perdón, 108. Entonces, ¿qué le hará al x al cuadrado eh, esta función? Pues al x cuadrado lo va a multiplicar por 2 y le suma 10. Entonces ahí se configura la composición de funciones. Es decir, esta función que viene desde A hasta el conjunto C, que se llamaría f compuesto g de x. Entonces, retomemos. Si yo cojo un x de acá, f compuesto, perdónenme, f compuesto g de x, que significa que coge un x, este x, lo eleva al cuadrado inicialmente, pero después lo multiplica por 2 y le suma 10. Y esta es la composición de esas dos funciones. La primera que era x al cuadrado y la segunda que es una lineal 2 veces x más 10. Este x se refiere a uno del conjunto de partida. Y ahí está la composición de funciones. En el siguiente video vamos a ver ejemplos. Dadas las funciones, hallar su composición.